tiempo que tenemos, sabiamente el profeta Habacuc en el capítulo 1 va a ser mi referencia. La semana pasada les hablé acerca de seguir lo desconocido, de seguir dioses falsos. Claro, en el tiempo de Moisés y en el tiempo del Éxodo, el pueblo hebreo salió de Egipto y ellos hicieron dioses falsos literal. Hicieron imágenes, hicieron animales, hicieron una cosa, le pusieron oro y eso la adoraban. Hoy día nosotros tenemos dioses falsos, pero tal vez no son en forma de becerros y cosas. Hoy día puede ser otra cosa, un trabajo, dinero, una pareja, sucede. Entonces, la semana pasada hablamos un poquito de eso, muy interesante, y hoy, tal vez en el otro lado del espectro, les quiero hablar de lo que puede ser algo como cuestionándole a Dios. De hecho, el tema lo he llamado ¿por qué? Como pregunta, cuestionándole a Dios. Cuestionándole a Dios. ¿Por qué? Preguntándole a Dios el por qué. Y les ha sucedido a ustedes, tal vez con otras personas, que usted les va a dar una clase o unas lecciones o algo y la persona resulta parecer que sabe más que usted, corrigiéndolo. Por ejemplo, yo he tenido unos amigos que he tratado de enseñarle unos acordes en la guitarra y le digo, mira, tienes que poner la mano así, doblarla así, empezar así. Me dicen, no, así no es que se aprende. Pero ven acá, te quiero enseñar, ¿verdad? Y cuestionan, pero ¿por qué se hace así? Y no quieren aprender, tal vez sí quieren aprender, pero la manera de cuestionar como que suena un poquito fuerte, un poquito a veces como alarmante, ¿no? ¿No les ha sucedido? De hecho, hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, salí un día al trabajo temprano y era el momento de botar la basura. Nosotros botamos la basura los martes. Y cuando voy a botar la basura, me doy cuenta que hay una bolsa afuera completa y estaba abierta. Parece que los animales la habían entrado. No había comida, gracias a Dios. Cuando llego a la casa en la tarde, porque la responsabilidad de botar la basura es de mi hijo, de 13 años, le saco una foto y cuando llego a la casa le digo a mi hijo, le digo, hey, ¿qué pasó con la basura? Me dice, no, es que no había espacio, no sabía, se me estaba haciendo tarde, estaba cansado, se la dejé afuera. Nosotros no creemos que sabemos, pero nosotros no sabemos nada. Entonces tuve que explicarle. Y él me dijo, entonces me cuestionó. Pero entonces, ¿dónde la voy a tirar? ¿La tiro en la azul de reciclaje? Ok, se me alzó. Y dije, tranquilo, cógelo suave, te voy a explicar, no me hagas perder mi comunión con el Señor. Imagínate, no llega cansado del trabajo. Pero así como nos reímos, así nos ve Dios a nosotros también. Nosotros tenemos todo esto y conocemos a Dios y vamos y le cuestionamos. Y en Puerto Rico le dicen un cocotazo. ¿Cómo le dicen en otros países? Cuando como el Señor como que nos quiere dar un cocotazo a veces así, como un cascarrón, como un golpecito a veces. Así Dios nos ve a nosotros. Y dice, mira le quiero enseñar y le ayudar, pero cuestionándome. Proverbios 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. O sea que la sabiduría parece que no es fácil, pero vale la pena adquirir esa sabiduría, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto hombres fuertes y serios en la Biblia cuestionando a Dios por diferentes razones? Este miércoles pasado hicimos el estudio del capítulo 3 de Juan y pudimos ver cómo Juan el Bautista lo cuestionaron y le decían, aquel que estaba bautizando al otro lado, pero él mantuvo su compostura, él entendió su propósito y él explicó qué era lo que estaba sucediendo. La sabiduría nos ayuda no solamente a acercarnos a Dios, pero a impartir y a evitarnos varios problemas, muchos problemas. Pero si me permiten, vamos a Habacuc. Habacuc 1, voy a estar leyendo del 1 al 4. Y este profeta es un profeta menor y no es porque sea menos importante. A los profetas menores le dicen menores porque la información que tienen es menos, es un poco menos. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene todos esos capítulos y el profeta Malaquías o el mismo Habacuc que tiene 3 capítulos, por eso le dicen profeta menor. Este libro de Habacuc tiene 3 capítulos y si se sientan a leerlo, yo creo que en 10 o 15 minutos lo pueden leer más o menos, 20 minutos, tal vez muy cortito, pero tiene mucha información. Les quiero dar un poquito de contexto de este libro antes de empezar a leerlo. Fue escrito aproximadamente en el año 607 antes de Cristo por el profeta Habacuc. Y Habacuc profetizó de los días finales del imperio asirio y el principio del imperio babilónico y habla un poquito de este tiempo en cuando Judea va a ser capturado. ¿Okay? Entonces fue un hombre importante, reconocido por esto. Y vamos a leer Habacuc 1, del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo? Oh Señor, clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo daré voces de ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción?
Es aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia está delante de mí. Versículo 4. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida toda la justicia. Quiero mencionarle rápido que aquí podemos ver una relación cercana entre Dios y Habacuc. Porque ¿quién se atreve a hablarle a alguien de esa manera así, especialmente al Dios Creador Todopoderoso? Que yo vaya donde Dios, mira lo que le está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, te voy a llamar y no me oye? Le está hablando como con una autoridad y esa autoridad la trae una relación. Ustedes no le van a hablar a mi esposa como yo le puedo hablar, ¿verdad? Con la intimidad, porque hay una relación. Entonces, eso es lo primero que quiero que veamos ahí. Hay algo muy importante, hay una relación ahí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en ocasiones? Como el profeta, como que preguntándole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no veo? Le decimos, te clamo y no me escuchas. ¿Qué haces? Escúchame. Este tipo de actitud y este tipo de preguntas hacia Dios no es nada nuevo. Esto lo tenemos todos nosotros. Esto, las generaciones, como leímos en el Salmo 145, las generaciones hablan de Dios, pero las generaciones también le han cuestionado a Dios. Esto no es nada nuevo. Esto siempre ha sucedido y nos sucede a todos. El profeta, que en estos tiempos que no había llegado Jesús, escuchaba la voz de Dios audible. Entonces había algo diferente ahí. El profeta estaba hablándole a Dios. Les digo la verdad, yo mismo me he encontrado en situaciones en donde tal vez no molesto como Habacuc, le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo tuve que pasar por eso? O ¿cómo es posible que tú permitiste, echándole la culpa a Dios, tú permitiste que yo me metiera en ese revolú? Si el Señor me contestara audible, imagínate. Pero le pregunto, ¿por qué? ¿O por qué se me enfermó el nene? ¿O por qué que si esto? ¿Por qué lo otro? Nos sucede. Todos, no importa la relación que tengamos con el Señor, porque como les dije, Habacuc aquí tenía que tener una buena relación con el Señor. A veces nos afecta ver que las personas malvadas, le vamos a llamar malvados o malhechores, como le llama la Biblia, a veces, y en el Salmo 37 y 73 se ve mucho esto, a veces nos afecta ver cómo estas personas malvadas tienen buena fortuna, cómo las personas malvadas al parecer les sale todo bien, ponen un pie y ganaron la lotería. Llaman y le dieron el trabajo, todo, al parecer le sale todo bien y el profeta estaba argumentando esto también. El Salmo 31:1 dice, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Qué interesante que la Biblia nos habla de esto, ¿verdad? Porque entonces sí vemos gente que como que todo le sale bien, pero uno sabe que son gente con malas intenciones. Y el que escribió el Salmo 31 fue David. Hemos hablado tanto de David que dice, no te impacientes por causa de los malhechores, un hombre que tiene el poder de hacer todo. Pero había gente que lo perseguían y le querían hacer daño. Volviendo a Habacuc. Entre el versículo 3 y 4, él le dice a Dios, ¿para qué me dejas ver estas cosas si no puedo hacer nada? Póngase en el lugar de él. Pongámonos en el lugar a ver si estamos cuestionando a Dios. En el versículo 3 y 4 él le dice, ¿para qué tú me permites ver esto? Pasar por esto y llamarme tu profeta si no puedo hacer nada. Estamos hablando de un hombre que está sufriendo al ver que las cosas de los malhechores le salen bien. Y en este momento es el pueblo de Judá que está oprimiendo a su propia gente. Impuestos, diferentes cosas. Está sucediendo algo en el mismo pueblo. Es como yo decir, vivo en Saint Cloud. Y aquí mi propia gente, mi familia, veo que se están haciendo daño los unos a los otros. Veo que los impuestos están haciendo daño, veo que los ricos se quedan con la comida, que no comparte con el pobre. Eso es lo que está hablando el profeta ahí, le está diciendo a Dios, ¿por qué primero sucede esto? Y segundo, ¿por qué tú me permites ver esto sin poder hacer algo? ¿Quién no se ha visto en esa situación, verdad? En el trabajo, en la casa, en diferentes lugares. Entre los versículos 5 y 11 de este primer capítulo, Dios le responde a Habacuc. Y le responde de algo que parece ser un poco paradójico. Porque Dios entonces le está diciendo, y después lo leen con calma después, no voy a leerlo, voy a leer otro desde el 9. Pero Dios, entre el versículo 5 y 11, Dios le está diciendo, estás confundido, tú no ves las cosas bien, déjame explicarte. Y el Señor le está diciendo a Habacuc, mira lo que dice el versículo 9, dice, todo este pueblo vendrá para hacer violencia, todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. El Señor le está diciendo, voy a levantar un pueblo fuerte, que son los caldeos, y voy a permitir que tomen una tierra que no es tuya. Si miramos esto, el Señor está diciendo, yo no estoy ciego a lo que está sucediendo.
pero yo soy Dios y yo conozco el tiempo, yo tengo el tiempo perfecto y yo veo las cosas como son. Entonces, Habacuc ahí está escuchando. Sin duda alguna, esta respuesta que Dios le da entre el versículo 5 y el 11 deja al profeta Habacuc un poco confundido, parece paradójico, parece contradictorio. Y él le está presentando una pregunta con molestia, con una preocupación por el sufrimiento de algunos, pero Dios le responde con más sufrimiento al parecer. Él le está diciendo, hay un problema, veo lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Y al parecer Dios le dice, va a haber más problemas, todavía falta más dolor, todavía falta más destrucción. ¿Quién puede entender eso? Les ha pasado en ocasiones que estamos pasando por pruebas, por situaciones, ponemos nuestra fe en acción, oramos, ayunamos, vigilamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, estamos yendo a la iglesia, estamos trabajando, haciendo todo y la cosa se empeora y se empeora y se empeora. ¿Les ha pasado eso? Pensamos y esperamos que va a mejorar un poco porque le servimos al Dios que todo lo puede, ¿verdad? Pero se empeora todo un poco. Mira lo que dice Job 37:15. Dice, ¿sabes tú cómo Dios establece las cosas? O sea, Job dice, ¿sabes tú cómo es que Dios hace esto? Mira lo que dice el Salmo 139, 2 y 3. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Cuando parece que nada hace sentido, parece que todo es ilógico, no podemos olvidar que el Creador, que Dios, a quien adoramos y quien le creemos, sabe todo. Y todo ya lo tiene establecido. Todo, no importa la idea que nosotros tengamos, el propósito, lo que pensemos, ya Dios lo tiene todo establecido. Y eso, de hecho, es una cosa no muy fácil de entender para muchas personas, especialmente cuando arrancamos en el camino del Señor, porque hay gente que dice, pero si Dios lo sabe todo ya, ¿para qué yo me esfuerzo? ¿Para qué yo trabajo? ¿Para qué yo me esmero? Si ya lo que va a pasar, va a pasar. No es así. Mira lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis o todo lo que vayas a hacer, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibes la recompensa de la herencia, porque a Cristo le sirves. Entonces, el Señor espera que tomemos nuestra vida en serio, nuestro trabajo en serio, nuestras cosas en serio, que seamos responsables y serios con lo que hacemos y que lo hagamos todo siempre como si fuera para Dios. Todo. El profeta Habacuc, según los estudios que se han hecho, era un hombre en ese tiempo reconocido, un hombre importante, un hombre que todos conocían, y él profetizó acerca de la tiranía y la opresión que le esperaba al pueblo hebreo. Pero él hizo algo muy importante, y él hizo algo que nosotros debemos hacer, incluyéndome yo, que debemos hacer siempre, y es ir donde Dios y presentarle nuestra causa, por más molesto que estemos, hablar con Él, preguntarle a Él, escuchar de Él. Porque nosotros podemos ir donde muchas personas por ahí, y estamos hablando de la confesión un poco ahorita, podemos confesarnos con cualquiera por ahí, hacer diferentes cosas, pero no es hasta que vayamos delante del Señor y le presentemos nuestra causa, en donde realmente podemos recibir lo que estamos buscando. Todos nosotros estamos buscando la respuesta a algo. Todos nosotros estamos buscando la respuesta a algo. Y lo interesante es que Dios ya lo sabe todo. El Señor lo que está esperando es que nosotros vayamos delante de Él y le presentemos nuestra causa. Imagínese usted, yo por ejemplo, doy muchos ejemplos de los hijos míos, los nenes míos, porque es mi realidad, es mi casa, ¿no? Imagínese usted que el nene mío estén jugando y rompan la vajilla de el china, la que más le gusta a mi esposa, ¿verdad? Y que yo vaya donde ellos y le pregunte, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y ninguno fue. Pero yo lo vi por cámara. Ya yo sé quién fue. Yo sé que fue el grande, por ejemplo, que la rompió. Pero yo lo que quiero es que él me sea honesto, ¿verdad? Yo ir donde él, aunque me duela, quiero honestidad. Y eso es lo que el Señor está esperando. Y por eso Habacuc hizo algo muy importante, porque a pesar de que molesto, a pesar de que con dudas, él fue donde Dios. Él fue donde el recurso principal. Continuemos en Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2 al 4. Y miren qué interesante cómo Dios le habla a Habacuc. Nuevamente estamos hablando de una relación real que había ahí. A veces decimos, yo no escucho a Dios, o ¿qué me dice Dios? No entiendo.
para esto hay que tener una relación con Él también, con el Espíritu Santo. Para esto hay que orar, dedicarle tiempo a la oración, buscar la palabra. Claro, a medida de que nosotros le dediquemos más tiempo podemos tener esa relación, pero no sería justo o sería ilógico esperar yo que Dios me responda a todas mis preguntas al momento y yo no conocer su voz. Esto es algo importante. Habacuc 2, versículos 2 al 4. El 2. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, mira qué interesante el versículo 3, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido. Pero el justo por su fe vivirá. Hemos escuchado eso, ¿verdad? El justo, eso es muy famoso. El justo por su fe vivirá. Dios le está diciendo a Habacuc, no dudes de esto que te digo, esto va a suceder. Puede ser que se tarde, puede ser que no lo veas tan rápido, pero va a suceder, te lo garantizo. Y Dios no rompe sus promesas. O sea, que las promesas que Dios nos hizo hace un tiempo, años atrás, una profecía de algo que tú sentías del Señor, eso se cumple. El Señor no rompe sus promesas, el Señor no es loco. Él no inventa las cosas al azar así. Es muy importante entender esto. Y en el versículo 4 le dice, veas lo que veas, no dejes que tu fe se pierda, no dudes, porque es interesante que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos y se nos olvidan esas promesas, se nos olvidan esas cosas que el Señor ha cumplido ya. Hay gente orando por nosotros, hay gente preocupada por nosotros. Bueno, si estudiamos el libro nos damos cuenta de que Habacuc no quería ver al pueblo sufrir, pero Dios trae más sufrimiento. Esto es algo que necesitamos entender y hay cosas que queremos y hay cosas que esperamos que no son las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Quería Habacuc realmente ver a ese pueblo sufrir más y ser ocupado por Babilonia y ser lastimado y quemado y sufrido? No. ¿Quién quiere eso? Pero hay cosas que nosotros queremos que no es el tiempo. Y yo sé que hemos escuchado esto tantas veces, ¿verdad? Domingo tras domingo, espera en el Señor, pero esto es una realidad. Hay cosas que yo actualmente, mi esposo y yo estamos esperando en el Señor, esperamos en el Señor. Y hay cosas que quisiéramos ver de momento rápido que no han sucedido y es así. Y entonces el Señor le está diciendo a Habacuc en el 2 capítulo, espera que eso viene. Espera que yo no miente, espera que vas a ver el cumplimiento de mi promesa. El camino del Señor no es fácil, es sacrificado, es sufrido, pero es el mejor camino y es el camino que no solamente nos lleva a la vida eterna, pero nos permite vivir una vida con sentido, con propósito, con paz. Mira lo que dice Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. ¿Y qué tiene que ver el vino aquí en todo esto? ¿Qué está hablando Habacuc? ¿Verdad? Porque el vino, le dice, y el que es como el vino, la palabra original de ese vino es yayin, con Y, yayin, y esto tiene referencia a intoxicación. Esto quiere decir como intoxicado. Entonces Dios le está diciendo a Habacuc, de esa gente que yo te hablo, o de esa gente que tú hablas, que dice que todo le sale bien, esa gente viven intoxicados. Esa gente vive bajo intoxicación todo el tiempo, en donde nada es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? El malvado, el que hace el mal y parece que le va bien todo, vive intoxicado, no encuentra la felicidad porque nada es suficiente. Y no quisiera vivir así yo realmente, tener esa vida de que lo tengo todo pero nada me sacia, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que no envidiemos a esas personas. El Señor nos dice, son apariencias. Realmente, nada los saciará, dice el versículo 5. El versículo 9 dice, ay de aquel que codicia la ganancia injusta para su casa. Y la palabra ay es como decir que se prepare. El que es malo, el que hace daño. Acuérdate, está hablándole a Habacuc, pero también nos está haciendo referencia a nosotros. El que es malo, el que se burla, el que hace el mal y aparenta todo salirle bien, que se prepare. Primeramente vive de una manera intoxicada, triste, en donde nada lo hace feliz.
todo es un problema, todo es una carga, una lucha, echándole la culpa a todo el mundo. Así vive esta persona, ¿no? Pero que se prepare más allá todavía. Habacuc le presentó una situación a Dios y qué bueno que tuvo la valentía y madurez de ir delante de Dios para hacer esto. Pero como somos humanos y nuestra visión es micro aquí y ahora para aquellos contables, ¿verdad? Aquí tenemos uno. Micro, que es aquí y ahora, ¿verdad? Y macro es grande, macro es allá. Para nosotros que vemos las cosas micro, todo es como en el momento tan duro, tan fuerte, tan decisivo en el momento. Pero el Señor que ve más allá, fuera de nuestra caja, ten calma, espera, eso se va a cumplir. Y no solamente eso se va a cumplir, esa persona que se está alegrando de tu mal, esa persona vive así siempre, en el mal, triste, perdido, intoxicado es la palabra que usa el Señor ahí. Y esto no es que uno esté alegrándose realmente del mal de las personas, ¿verdad? Porque yo no quiero, si yo tengo un familiar que me hace daño y vive haciéndome daño todo el tiempo, yo no quiero verlo mal, pero la Biblia dice que esa persona que hace eso ya se está ganando su propia recompensa, vive intoxicado en sus propios deseos, de mal, de codicia. Recuerdo yo que hace un tiempo atrás, 10 o 12 años, trabajaba en un lugar en Orlando y trabajaba con una señora que un día llegó y era su cumpleaños, en el fin de semana, llegó como un lunes y llegó contenta porque dijo, me hice tremendo regalo, me compré un carro. Y yo pensaba, bueno, pues entonces guardó el dinero y se pudo comprar el carro. Y dice, no, se metió en una deuda, en aquel tiempo como de $30,000. Estamos hablando de 2 años atrás, pagando $600 al mes. Mire, yo no tengo nada en contra del préstamo del carro, ¿no? Yo he tenido préstamo de carro y todo, pero ella lo dijo como si fuera una bendición. Eso no es una bendición. Yo no creo, ¿verdad? tener una deuda de $600 al mes por 60 meses para un carro, hoy día son más, hay gente que tiene 1,000, 1,200. Pero es la percepción de las cosas que nosotros tenemos cuando vivimos en esa como intoxicación, como dice, en donde lo que es parece no ser, y el Señor nos está diciendo, eso no es motivo de alegría. Eso no es motivo de estar feliz y tranquilo, eso no es motivo. El Señor está diciendo, van a suceder diferentes cosas, voy a traer un pueblo que va a hacerle daño a ese pueblo, pero ese pueblo que va a hacer daño, ese pueblo no es feliz. Ese pueblo eventualmente, y nosotros conocemos la historia, nosotros tenemos toda la historia escrita, ellos en ese momento no la tenían. Ellos obviamente no sabían lo que iba a pasar con Babilonia, ellos no sabían lo que iba a pasarle eventualmente, que iban a ser libertados, ellos no sabían eso, pero entonces ellos estaban viviendo en ese momento y Habacuc hablaba por el pueblo y le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros le decimos al Señor, ¿hasta cuándo? Recuerda que el título es preguntándole a Dios por qué, cuestionando a Dios. Por eso siempre debemos estar preguntándole a nuestros hermanos cómo están, porque hay apariencias. Esa señora con la que yo trabajaba estaba viviendo en una apariencia realmente. Y así vemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que a veces todo aparenta estar bien, todo al parecer se ve bien y nos cerramos a que nos pregunten cómo está todo, cómo te sientes, ¿verdad? Porque si yo me veo muy fuerte, si yo me veo muy independiente, que no depende de nadie se atreve a acercarme a preguntar. Y el Señor le está diciendo a Habacuc, no ha pasado lo peor todavía. Lamentablemente no ha pasado lo peor. Todavía hay cosas peores que van a pasar. Pero no te preocupes de esa gente que se alegra porque a ellos lo que les espera es peor. Y eventualmente tú vas a salir de la oscuridad. Estas son palabras mayores e importantes. Mira lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Mira, se lo repito otra vez. Ay de aquel que edifica una ciudad con sangre, con sufrimiento. Ay de aquel que hace una ciudad con iniquidad, con maldad. El versículo 15 dice, ay de aquel que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y que embriagas para mirar su desnudez. El Señor lo que está diciendo es aquí que se prepare aquel que se burla de los míos. Que se prepare, que esté pendiente de que lo que le viene va a ser intolerable, es lo que le está diciendo al Señor. Por eso es que cuando nosotros decimos, ¿por qué le sale todo bien a ese? Porque ese que pensamos que le sale todo bien, lo que le espera es peor, porque vive en un proceso de intoxicación en donde nada los hace feliz, nada los sacia.
Esto es una enseñanza muy importante para nosotros, que tratamos de perseverar en el camino de Dios. Recordar que no es mejor ni más fácil vivir, que no es tan fácil vivir en el camino del Señor, pero es lo mejor que hay. Es la mejor solución que tenemos. Claro, a veces podemos aparentar, como hemos hablado, y el pueblo hebreo sufrió mucho por esto, ¿no? Pero si nosotros miramos realmente, si nos ponemos a mirar, conocemos a alguien, yo no, si conocemos a alguien que conocemos que ha sido estafador, abusador, ladrón y que ha tenido una vida bien feliz y tranquila, en paz, todo el resto de su vida vivió feliz y tranquilo, yo no conozco a nadie así. Que ha tenido una vida de maldad, que ha tenido una vida y no ha pagado consecuencias, que ha vivido feliz, yo no conozco a nadie así, porque incluso el ladrón ese que estaba, que le dicen el ladrón bueno, que estaba con Jesús ahí, que tuvo esa vida, encontró, en un minuto antes encontró esa salvación, pero tuvo toda una vida de desgracia, realmente estaba preso. Las personas que me vienen a la mente, que conozco, que han hecho daño, que conozco que han hecho daño, siempre han terminado pagando sus consecuencias. Y el Señor dice, te lo digo, te lo prometo, y se va a cumplir. Entonces, lo que el Señor nos presenta a ti, personalmente, a ti, se cumple. Hay que esperar en el Señor. Hay que ser real. Mira, Jeremías 17, 7 y 8, estoy buscando la manera de cerrar esto, dice, bendito el varón que confía en Jehová. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar buen fruto. Es decir, cuando llega la situación, cuando llega el problema, ese árbol, nosotros, ese árbol que está plantado en el lugar correcto, con esa fe, con esa relación, que se mantiene fuerte, que se mantiene estable, que se mantiene confiando, que sigue trabajando, porque mira lo que dice el final, no deja de dar buen fruto. En la situación, en el problema, en la lucha, caminando, seguimos dando fruto y el Señor puede confiar en nosotros para seguir trabajando en su reino. Esto le quiere decir el Señor a Habacuc, y Habacuc hablaba con el pueblo, ¿no? Han escuchado gente decir, wow, tú sí tienes suerte, nada te sale mal a veces, ¿verdad? Han escuchado gente decir, wow, a usted no le sale todo mal, todo está bien. Ellos no saben por las situaciones que uno pasa a puerta cerrada. Ellos no saben que tal vez para llegar al trabajo a las 8 tuve que levantarme a las 4 para pedir que me dieran tarifa, que si esto. Nadie sabe las situaciones, los sacrificios, pero Dios sí sabe. Cada sacrificio, cada situación, cada plan. Y le está diciendo a Habacuc, no te preocupes, no va a mejorar inmediatamente, pero hay cosas que van a venir, que van a resultar, que van a ser mejor. Confía, cree, espera. Y yo no sé qué el Señor le está diciendo a cada uno de ustedes en esto. A mí me está diciendo eso literal. Confía, espera, sostén, aguanta. Después de este diálogo y de esta explicación, Habacuc como que vio otra cosa, como que pudo entender otra cosa, porque estamos hablando de que el Dios creador sacó de su tiempo para explicarte algo cuando no tiene que explicarte nada. Cuando uno lo que tiene que hacer es vivir por fe, ¿verdad? Pero él sacó de su tiempo y le explicó todo esto a Habacuc, ¿verdad? Habacuc le dice, se están burlando, se portan mal, ¿cómo es posible que tú haces nada? El Señor le dice, no es lo que aparenta. Esa gente viven intoxicados, nunca son felices. Le explica esto y lo otro. Y esto como que hace al profeta caer en otro sentido. Esto como que hace o causa que la relación de él y Dios se fortalezca más, o su confianza en el Señor se fortalezca, y lo vamos a ver en el capítulo 3. Por eso les digo que si pueden y tienen tiempo, lean los 3 capítulos, luego no se van a tardar mucho, lo leen con determinación, determinado, suave. Pero en el capítulo 3 vemos, después de esta explicación, lo maravillado que queda el profeta. Un profeta que su trabajo era estar en la presencia del Señor, buscarle de Él, buscarle su palabra. Ese era, pero esta explicación de Dios lo sorprende todavía aún más. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La palabra temí aquí, les dije al principio, recuerdan que si escuchan, ese es el mío. La palabra temí aquí en su original es yare, Y-A-R-E, y se usa como reverencia o respeto. Habacuc le está diciendo a Dios, escuché tu palabra y me ha creado más reverencia, me ha creado más respeto, más admiración.
Habacuc le dice, esto es causado porque me detuve a escuchar y tú tienes un plan. Se me había olvidado que tú tienes un plan, pero tú tienes un plan. Tal vez esto no nos cause sorpresa a nosotros, porque nosotros 3.000 años después, 2.500 años después, conocemos la historia, como les dije, pero para este hombre que estaba esperando algo específico, en un momento específico, que Dios le diga esto es algo de sorpresa. De repente dice, wow, Señor, tú tienes razón. No, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me molesto tanto? ¿Por qué cuestiono tanto? ¿Por qué dudo tanto? ¿Por qué señalo tanto si tú tienes razón? Mira qué interesante en el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo, cerrando aquí, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Mira, está Habacuc hablándole a Dios. ¿Ok? En el capítulo 3, versículos 17 y 18, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vaca en los corrales, 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en él, Dios de mi salvación. Nosotros le presentamos un problema a Dios, una causa, una queja. El Señor nos dice, no va a mejorar todo en el momento, pero eventualmente todo va a funcionar para bien porque yo lo conozco todo. Le da una explicación al hombre que no merece una explicación tal vez, y el hombre dice, wow, tú tienes razón, Dios. ¿Por qué no puedo confiar más en ti? Pero ahora, aunque no haya comida, aunque no haya agua, aunque no haya parking, aunque no haya aire, yo voy a seguir creyendo en el Señor y confiando en el Señor y buscando de Dios. Y no va a ser algo de solamente una horita los domingos. Voy a seguir haciéndolo, porque mientras más lo busco, más confío. Mientras más confío, más lo amo. Mientras más lo amo, más lo puedo compartir, ¿verdad? Un profeta que su trabajo, estoy cerrando, un profeta que su trabajo era escuchar la voz de Dios y profetizarle al pueblo, tuvo que tener este encuentro real, honesto y doloroso. Tenía un pastor que decía, y se los he dicho, que no hay que tocar el fondo de la botella para aprender la lección, pero la mayoría de nosotros tenemos que tocar el fondo de la botella. Pero no hay que tocar el fondo para aprender la lección. Pero un profeta que su trabajo era estar constantemente buscando del Señor para hablarle al pueblo de lo que dice el Señor, tuvo que tener este encuentro doloroso con el Señor para entender, tú sí sabes lo que estás haciendo realmente. Porque a veces hacemos las cosas por costumbre, ¿no? Por religión, por hacer lo mismo, me levanto porque tengo que hacerlo, pero no es por convicción. Y no fue hasta que este hombre se encontró con el Señor y esa convicción lo chocó en la cara que él dice, wow, la verdad que tú sí sabes lo que estás haciendo y me conviene a mí confiar en ti realmente. Le conviene a mi familia confiar en ti. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, confiar en el Señor, ¿verdad? Especialmente cuando la cuenta de banco está negativa, el carro no tiene gasolina o no prende, es más fácil. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es que hay que ponerlo en práctica, como el ejercicio, ¿verdad? Hay que estar poco a poco, constantemente, ahí, fielmente haciéndolo y creamos una dependencia en él. Se puede hacer. Hay algo muy importante que menciona el versículo 18 y cierro con esto. Dios de mi salvación. Mira, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La salvación trae alegría también. La salvación hay algo que nos causa tener esa salvación con Dios, esa relación que el mismo profeta, que su trabajo era 100% estar todo el tiempo en la presencia buscando, dice, wow, el Dios de mi salvación, porque la salvación trae algo más allá que el mundo no puede entender. Eso es lo que el Señor nos presenta. Es muy, muy importante. Y si me acompañan, cierran sus ojos, inclinamos nuestro rostro. Estoy cerrando aquí ya.